Hola, bienvenido a la capacitación Curso Básico de Economía Solidaria con énfasis en trabajo asociado. Esta capacitación es para las personas que quieran ser asociados de una cooperativa de trabajo asociado. Esto lo establece de carácter obligatorio el decreto 4588 del año 2006 que regula las cooperativas de trabajo asociado en general. Y en su artículo 14 consagra precisamente que quien quiera pertenecer a una cooperativa de trabajo asociado deberá capacitarse en el curso básico de economía solidaria con una intensidad no inferior a 20 horas. Entonces, si usted está aquí es porque pues, piensa ser asociado a una cooperativa de estas y toma este proceso de capacitación que es necesario certificarse para poder ser asociado de la cooperativa. Entonces, comencemos. El tema de hoy en este módulo 1, en este primer video, es lo que tiene que ver precisamente con lo que son las organizaciones solidarias. Cómo funcionan las organizaciones solidarias en términos generales para que vayamos viniendo de arriba hacia abajo hasta llegar a las cooperativas de trabajo asociado. Entonces, comencemos por algunos elementos conceptuales, algunos aspectos básicos para llegar a lo que es la economía y la economía solidaria. El ser humano, desde que nace, bueno, inclusive hay personas que dicen que desde antes de nacer ya tiene una serie de necesidades. O sea, el ser humano desde que nace tiene necesidades que comienza a satisfacer. Inicialmente no las satisface directamente él, sino que se las satisfacen las otras personas. Cuando nace, pues entonces la mamá es la que le tiene que dar el alimento, la mamá es la que lo tiene que vestir, pero de ahí en adelante la persona sigue demandando diferentes tipos de necesidades. Entonces aquí tenemos al ser humano, una persona que tiene una cantidad de necesidades. Esta persona tiene una cantidad de necesidades. En la medida en que va creciendo, pues entonces se van aumentando esas necesidades. Van habiendo necesidades, por ejemplo, de educación, de alimentación, de vestuario, de recreación, diferentes tipos de necesidades tiene el ser humano. Y esas necesidades normalmente se satisfacen con productos o servicios. O sea, en este caso estamos hablando solamente de las necesidades que se satisfacen con productos y servicios. Hay otras necesidades que de pronto no necesariamente tienen que satisfacerse con productos y servicios. Por ejemplo, el cariño. El cariño uno no lo satisface con un producto o servicio, sino que es recibiéndolo de otra persona. Estamos hablando entonces de las necesidades que tienen que ver, que se satisfacen con productos y servicios. En este caso, entonces, estos productos y servicios normalmente son elaborados por otras personas o son elaborados por empresas. Entonces, estas empresas son las que elaboran estos productos y servicios para satisfacer las necesidades de las personas. Y las personas que deben hacer para entonces poder requerir o para poder demandar esos productos o servicios, pues entonces lo que deben hacer es precisamente entregarle un poder adquisitivo a esas empresas o a esas personas. Poder adquisitivo que se ve reflejado normalmente en dinero. O sea que por un lado tenemos aquí unas personas demandando productos y servicios y por otro lado unas personas o empresas ofertando productos y servicios. Y entonces esa relación entre la oferta y la demanda es la que se conoce precisamente como de lo que se trata la economía. Cuando hablamos de la economía de un país en términos generales, lo que estamos diciendo es precisamente cómo se relaciona la demanda y la oferta. Cómo la empresa hace para poder entonces producir, para poder comercializar, para poder adquirir las materias primas, todo el proceso que tiene que hacer la empresa para elaborar unos productos y servicios que tenemos acá, que son los que van a satisfacer las necesidades de las personas. Y cómo las personas hacen para generar estos ingresos que le permitan entonces comprar los bienes y servicios que necesita y que están ofreciendo las empresas o las otras personas. De esa relación que se llama mercadeo,
pues entonces es que nace precisamente la economía. La economía es, digamos, una ciencia social. ¿Por qué social? Porque estudia a las personas. Estudia a las personas, el comportamiento de las personas frente a la satisfacción de las necesidades que tiene ella con un poder adquisitivo, con un dinero que está dispuesta a cambiar por unos productos y servicios. Y entonces por eso decimos que la economía de un país está relacionada precisamente con el intercambio de productos y servicios entre la oferta y la demanda. Este es, digamos, un primer concepto de economía y ese primer concepto de economía, pues entonces nos lleva a que tengamos que revisar un poco qué elementos hacen parte de la economía para que podamos ir mirando cuáles son las empresas que hacen parte precisamente de las diferentes actividades económicas que se realizan en el mercado. La economía entonces se puede clasificar de diferentes maneras. Hay, por ejemplo, algunas personas que dicen que la economía se clasifica en un sector primario, un segundo sector que es el sector secundario, el tercero, pues igual, un sector terciario, y hay algunos inclusive, por ejemplo, que hoy en día ya hablan hasta de un sector cuaternario, eh, haciendo énfasis a algo mucho más desarrollado. ¿Cuál es el sector primario? Entonces, en el sector primario tenemos todas las empresas agrícolas, pecuarias y mineras. O sea, las empresas agrícolas, pecuarias, pues, pecuarias y mineras. Esas son las que hacen parte del sector primario. Las que hacen parte del sector secundario, pues entonces son las empresas que hacen transformación o industrialización o manufactura también. O sea, todo lo que son las industrias, todo lo que es la manufactura, todo lo que es la transformación. Todas esas empresas que hacen este tipo de actividades, o sea, que hacen, transforma, pues entonces un bien, una materia prima, en otro producto diferente, esas pertenecen al sector secundario. Y en el tercer sector, o sector terciario, perdón, tenemos entonces a las empresas que están dedicadas a la comercialización y a los servicios. Entonces, empresas que prestan servicios o que realizan comercialización de los bienes que elaboran tanto el sector primario y secundario. En el sector cuaternario, pues tenemos entonces, digamos, todas las empresas que pertenecen hoy a la parte tecnológica. Todas las que están produciendo tecnología y las que están haciendo toda la parte virtual y todo. Esa es una forma de clasificar las empresas o de clasificarle la economía en esos 3 o 4 sectores como usted quiera. Sin embargo, hay otras formas de clasificarla. Entonces, por ejemplo, tenemos que la economía se puede clasificar también en lo que se llama la microeconomía, la macroeconomía y la economía internacional. Y entonces, ¿cuál es la microeconomía? La microeconomía está relacionada con la economía de las empresas. Es decir, que cuando nosotros hablamos de todos los aspectos que maneja una empresa, por ejemplo, sus costos, sus gastos, todo lo que son las cuentas de una empresa, las utilidades generadas para la empresa, todo ello tiene que ver con temas entonces de microeconomía, temas microeconómicos. Cuando hablamos entonces no de las empresas, sino que hablamos de un país. Recuerden que un país está integrado por diferentes empresas, por un montón de empresas. Y entonces allí ya no vamos a hablar de las empresas en sí, sino que vamos a hablar de otros temas generales, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, que es la producción nacional, como son por ejemplo el empleo, cuando hablamos de la situación de empleo o desempleo del país, entonces también estamos refiriéndonos
a aspectos macroeconómicos. O cuando hablamos, por ejemplo, de la inflación, o cuando hablamos, por ejemplo, de las reformas tributarias, Cuando hablamos de todos esos aspectos que están relacionados con la economía del país, entonces estamos hablando en términos macroeconómicos. Cuando estamos hablando de la economía de una empresa, estamos hablando en términos microeconómicos, porque para la economía, pues las empresas son la célula precisamente de la base económica. Y cuando hablamos de la economía que tiene que ver con los diferentes países, tenemos un país acá y otro país. Y entonces, cuando hablamos de esas relaciones entre los diferentes países, y entonces decimos, por ejemplo, que hay exportación de productos o, por ejemplo, que hay importación, pues en ese caso estamos hablando entonces también de economía internacional o alguna también inclusive globalización de la economía, o sea, que es cuando hablamos de la economía mundial. Esa es una forma de clasificar la economía también, a nivel de la micro, la macro y la economía internacional. Pero hay otras formas también de clasificarlas. Entonces, miremos, por ejemplo, esta presentación que tenemos acá, donde clasificamos las empresas que hacen parte del sector económico en tres grupos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, unas empresas, clasificación de las empresas de acuerdo a la propiedad y la finalidad. Entonces tenemos unas empresas que conforman el sector público, que es sus dueños es el Estado, el gobierno, es el dueño de esas empresas. Normalmente las llamamos entidades. Tenemos también entonces unas empresas que son de particulares, pero las que son de particulares se dividen en dos grupos. Entonces, por ejemplo, tenemos unas que son de particulares pero que son con ánimo de lucro, y otras que son de particulares, pero que son sin ánimo de lucro. Y entonces aquí viene una pregunta. ¿Qué es una empresa o una organización con ánimo o sin ánimo de lucro? Para ello, pues entonces tenemos que identificar básicamente cuatro conceptos. El primer concepto que tenemos nosotros que comenzar a identificar es cuando hablamos nosotros entonces, por ejemplo, de lucro, la palabra lucro solita, la palabra, ¿qué es lo contrario de lucro? Entonces vamos a revisarlo acá para poder comprender mucho más el concepto de lo que es el sin ánimo de lucro. Entonces tenemos aquí la palabra lucro sola, ¿qué significa? ¿Qué es lo contrario de lucro? Lo contrario de esa palabra lucro, cuando una empresa es con ánimo de lucro y cuando una empresa es sin ánimo de lucro. Esa es otra forma de clasificar también las empresas. Entonces, empresas con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro y empresas públicas. La palabra lucro solita es sinónimo de utilidad, de ganancia. También en algunos momentos se puede tomar como rentabilidad. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, yo compro un lapicero en 1.000 pesos y voy y lo vendo en 1.500. Ahí hubo una utilidad de 500 pesos. Hubo una ganancia de 500 pesos. O puedo decir, tuve una rentabilidad del 50%, porque lo compré en 1.000 y lo vendí en 1.500. Me gané 500 y 500 sobre 1.000 es la mitad, 50% de la rentabilidad. Todas esas palabras, utilidad, ganancia, rentabilidad, es lo mismo que lucro. ¿Qué es lo contrario del lucro? Lo contrario del lucro, pues entonces es pérdida. Pérdida. O si usted no lo quiere llamar así, lo puede llamar también entonces déficit o detrimento. Entonces hay personas, por ejemplo, que dicen, hice un negocio y tuve un detrimento de tanta plata, tanto dinero. O cuando uno dice, perdí plata en un negocio. Entonces, eso es lo contrario. O sea, lo contrario de ganancia, de utilidad, rentabilidad, es pérdida, detrimento, déficit. Entonces, yo compro un lapicero en 1.000 pesos y lo vendo en 800 pesos. Perdí 200 pesos. Ahí tenemos la palabra lucro y la contraria de ella que se llama pérdida.
La pregunta en este momento sería entonces, ¿para qué se crean las empresas? ¿Será que las empresas se crean para generar pérdidas? No, las empresas no se crean para generar pérdidas. O sea, las empresas pueden en algún momento llegar a generar pérdidas, pero no porque los dueños quieran que genere pérdidas. Bueno, a no ser que sea una empresa ilegal, ¿no? Entonces, las empresas se crean todas pensando en que deben generar lucro. O sea, todas las empresas se elaboran, se realizan, se desarrollan pensando en que deben ser lucrativas. Nunca uno crea una empresa para generar pérdidas. Que la situación económica del país, que la situación del mercado la pueda llevar a generar pérdidas ocasionalmente, pues es diferente, pero no es la idea cuando se crea una empresa. Cuando se crea una empresa, normalmente estamos buscando que haya lucro, que haya ganancia. O sea que en principio todas las empresas son lucrativas, todas las que son con ánimo de lucro y las que son sin ánimo de lucro también. Todas esas empresas son lucrativas. Una empresa aquí con ánimo de lucro y una empresa aquí sin ánimo de lucro, ambas son lucrativas, ambas deben generar ganancias, ambas deben generar utilidades. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre una empresa con ánimo de lucro y una empresa sin ánimo de lucro? Realmente ya no estamos hablando tanto de las empresas, sino que estamos hablando de los dueños de esas empresas. O sea, en otras palabras, estamos hablando aquí de los socios y aquí estamos hablando de los asociados. Estas son palabras que ustedes se tienen que ir aprendiendo. Normalmente cuando hablamos de socios, nos estamos refiriendo a los dueños de una empresa con ánimo de lucro. Y cuando hablamos de asociados, estamos hablando de los dueños de una empresa sin ánimo de lucro. Por eso quizás usted cuando ingresa a una cooperativa le dicen, usted entra aquí a ser asociado, porque la cooperativa es una empresa sin ánimo de lucro. Pero como estábamos hablando de que miráramos la diferencia, pues entonces, con ánimo de lucro, aquí cogemos el lucro de la empresa que lo llamamos utilidad. ¿Y qué es lo que hacemos con esa utilidad? Pues pagamos el impuesto de renta correspondiente, el impuesto de renta correspondiente, y lo que queda, que es lo que se llama utilidad después de impuesto, pues entonces, o utilidad neta, pues entonces esa plata que nos va a quedar aquí es la que cogemos y repartimos entre quién? Entre los dueños de la empresa, entre los socios. Entonces, una empresa con ánimo de lucro es aquella que permite que sus socios, sus dueños, se lucren con las utilidades de la empresa. O sea, es la que permite la repartición del lucro entre sus dueños. Diferente a una empresa sin ánimo de lucro. En una empresa sin ánimo de lucro también hay lucro, también hay utilidades, que recuerden que dijimos que se llaman excedentes. ¿Y por qué se llaman excedentes? Porque el tratamiento es diferente, porque lo que hacemos con esas utilidades o excedentes es diferente. Allá no podemos coger y repartirlo como se hace en una empresa con ánimo de lucro, sino que lo cogemos, aquí tenemos entonces, vamos a suponer un excedente de 10 millones de pesos, y entonces, ¿qué nos dice la ley en términos generales para todas las organizaciones sin ánimo de lucro? Lo que nos dice es, pues mire, esos 10 millones de pesos, lo primero que debe hacer usted es, uno, ¿pagar impuesto a la renta? Sí, hay que pagar un impuesto a la renta, pero es un impuesto especial. O sea, porque estas organizaciones pertenecen al régimen tributario especial. Y entonces le dice, aquí no vamos a pagar el 30% de impuesto a la renta, sino que vamos a pagar el 20% y el otro 80% de los excedentes, el otro 80%, pues entonces usted lo puede invertir en la cooperativa o en la empresa sin ánimo de lucro, o la puede invertir en los asociados, o la puede invertir en la comunidad en general. Entonces, esa es la diferencia entre una empresa con ánimo de lucro y una empresa sin ánimo de lucro. En las empresas sin ánimo de lucro, los excedentes, las utilidades se destinan a ofrecerle servicios y beneficios a los asociados, a la misma empresa o a la comunidad en general. Desde luego, eso es lo que está establecido dentro del régimen tributario especial. Y entonces allí ya tenemos una diferencia entre lo que son esas empresas con ánimo de lucro y una empresa sin ánimo de lucro. Aquí las tenemos entonces. Las empresas con ánimo de lucro, miren aquí, y empresas sin ánimo de lucro. O sea, son en las empresas con ánimo de lucro, ¿cómo las llamamos nosotros? Las llamamos sector privado,
pero también hay otras formas de llamarlo. Fuera de decir con ánimo de lucro, también las podemos llamar como sociedades comerciales o podemos llamarlas también como sociedades capitalistas. Cuando usted escucha a una persona hablar, por ejemplo, de las sociedades comerciales, pues está hablando de las empresas con ánimo de lucro. Si está hablando de las sociedades capitalistas, pues está hablando de las empresas con ánimo de lucro, donde las personas invierten para tener una rentabilidad de su inversión y poder distribuir las utilidades de acuerdo a esa inversión. Cuando hablamos de empresas sin ánimo de lucro, entonces no estamos diciendo que la empresa sea para regalar, ni es para hacer donaciones, ni es para, digamos que muchas veces se encuentra uno que las personas le dicen, es que una empresa sin ánimo de lucro tiene que cobrar barato. No necesariamente. La empresa sin ánimo de lucro tiene que generar sus excedentes para poder entonces distribuirlos entre sus asociados y comunidad en general en servicios y beneficios para ellos, no en dinero. También le llamamos sector social y solidario o también le llamamos tercer sector. Son diferentes formas de llamar precisamente estas organizaciones. Cuando yo hablo del tercer sector o cuando hablo de la economía solidaria o como hablo del sector social y solidario o de las empresas sin ánimo de lucro, pues estoy hablando de todas ellas en un solo mismo grupo. Ahora bien, entonces, como ya tenemos esta clasificación, pues si yo voy a ingresar a una cooperativa, pues ya sé que la cooperativa no pertenece al sector público, porque no es una entidad del Estado. Que la cooperativa no pertenece al sector privado porque no es con ánimo de lucro. Y entonces que las cooperativas pertenecen a al tercer sector o al sector social y solidario o a la economía solidaria o a las organizaciones sin ánimo de lucro. Entonces, pero ya aterrizando en ese tercer sector, pues entonces revisemos un poco cómo se clasifica ese tercer sector. Realmente el nombre con el que se identifica el tercer sector se llama, en nuestro país, la ley la llama economía solidaria. Esa es la forma como lo llama la ley. Y aquí arriba está la forma como lo llama la ley, cómo se clasifican. Entonces, la economía solidaria se clasifica en organizaciones solidarias de desarrollo y en organizaciones de economía solidaria. Es así la división. Entonces, esa es la forma como se clasifica precisamente las organizaciones desde el punto de vista de la economía solidaria, tal como lo establece la norma. Pero pues a mí particularmente me gusta más llamarlo de otra manera. No llamarlo tanto economía solidaria, sino que lo llamemos sector social y solidario. Es lo mismo. Hablar de, ya lo dijimos allá atrás. Yo puedo llamarlo economía solidaria, puedo llamarlo sector social y solidario. Y entonces, si yo lo llamo sector social y solidario, quiere decir eso que ahí hay unas organizaciones sociales, unas organizaciones solidarias. ¿Cuáles son las organizaciones sociales? Las organizaciones sociales, que son las mismas organizaciones solidarias de desarrollo, pues las más conocidas son las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones y los voluntariados. O sea, aquellas empresas que se dedican exclusivamente a hacer actividades para beneficio de otras personas, ¿no? O para beneficios de los mismos asociados, pero buscando también beneficiar a la comunidad en general. ¿Cuáles son las organizaciones solidarias? Entonces hablamos de las organizaciones solidarias, que la ley las llama organizaciones de economía solidaria, OES, así como está aquí abajo. Y allí están entonces dentro de las organizaciones solidarias están las cooperativas, las precooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutualistas. O sea que una cooperativa que está aquí es una organización solidaria. O si usted lo quiere llamar, organización de economía solidaria. Y hace parte del sector social y solidario, o si usted lo quiere llamar, hace parte de la economía solidaria. Me gusta más llamarlo, digamos así, social y solidario, porque como que se confunde uno menos en cuanto a los términos. Por ejemplo, si yo hablo de la economía solidaria, si lo digo en los términos que está en la ley, pues entonces yo digo la economía solidaria está integrada por las organizaciones solidarias de desarrollo y por las organizaciones de economía solidaria. También se me arma como un pequeño trabalenguas ahí.
En cambio, si yo puedo decir, la economía solidaria está integrada por organizaciones sociales y organizaciones solidarias. ¿Cuáles son las sociales? Las asociaciones. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una asociación de ganaderos, o cuando hablamos de una asociación de cafeteros, o cuando hablamos de una asociación de zapateros, pues estamos hablando de estas organizaciones que son netamente sociales. O una corporación, que es casi lo mismo, o una fundación, fundaciones que se dedican a trabajar por la comunidad, por otras personas. O un voluntariado, voluntariado de la Cruz Roja, los bomberos voluntarios. Todas esas son organizaciones netamente sociales. Mientras que cuando hablamos, por ejemplo, de las cooperativas, las precooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutualistas son organizaciones que hacen parte del grupo empresarial en el sector solidario, en el sector social y solidario. Esa es una forma de clasificar ya. Entonces, ya vamos llegando aquí al tema que nos interesa, al tema de las cooperativas. Eso es, digamos, como para traerlo desde el punto de vista de la economía. ¿Qué es la economía? ¿Cómo se clasifica la economía? ¿Cómo se clasifican las empresas dentro de la economía? Y entonces que tenemos empresas del sector público, del sector privado, del sector sin ánimo de lucro, y que dentro del sector sin ánimo de lucro, que se llama economía solidaria, pues que la podemos llamar así o lo podemos llamar sector social y solidario, pero que hay dos grupos pequeños, bueno, no, ni tan pequeños, pero que hay dos grupos allí que estamos hablando de las organizaciones sociales y de las organizaciones solidarias. Esa es básicamente la distribución o la forma de clasificar las organizaciones de la economía solidaria. Bueno, entonces hagamos una síntesis precisamente de los temas que hemos trabajado el día de hoy. Prácticamente comenzamos hablando de las necesidades del ser humano y dijimos que las necesidades de ese ser humano se satisfacen con productos y servicios que ofrecen unas empresas, y que entonces cuando se daba ese intercambio en que las empresas le ofrecen productos y servicios, o sea, entre lo que es la oferta, lo que es la demanda que tienen estas personas, porque pues ellas tienen un poder adquisitivo, o sea, tienen dinero para poder comprar esos productos y servicios, entonces ahí es donde hablamos de la demanda, pues que entonces allí se genera lo que es la economía. Ahí se comienza a hablar de economía, ¿no es cierto? Y que la economía habla precisamente de eso, de esas relaciones de intercambio entre los productos y servicios que ofrecen las empresas y las necesidades que satisface en el mercado. Que estas empresas, entonces aquí teníamos de punto de partida el concepto de economía, que esta economía tiene diferentes formas de clasificarse, bueno, no las vamos a repetir porque ya eso lo hicimos, pero que estas empresas se pueden clasificar en empresas del sector público, en empresas del sector privado y en empresas de tercer sector o sector social y solidario. Y dentro de estas empresas del sector social y solidario, pues entonces encontramos dos grupos. El grupo de las organizaciones sociales, donde están entonces las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones, ¿sí? Y los voluntariados. Y tenemos el otro grupo, donde tenemos entonces las organizaciones solidarias, donde tenemos a las cooperativas, las precooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutualistas. Y las asociaciones mutualistas. Que estas organizaciones de ser sector o sector social y solidario, pues son sin ánimo de lucro. Y entonces ya nosotros dijimos aquí qué es lo que hace que estas organizaciones sean sin ánimo de lucro o sean empresas sin ánimo de lucro. ¿Qué es lo que hace? Que ellas no pueden repartir el lucro, no pueden repartir el excedente, las utilidades, sino que tienen que invertirlo en fondos y reservas para beneficio de la empresa o para beneficio de los asociados o para beneficio de la comunidad. Eso es un resumen precisamente de este primer video.
Los espero en el siguiente video. Gracias.